Desde hace ya varios días que vengo viendo, tanto en medios de comunicación como gente con la que voy hablando, que está un poco esta discusión de si usar el test diagnóstico de PCR o usar el serológico de anticuerpos o test rápido. Y me parece que no queda del todo claro cuáles son las diferencias entre estos tests, cuáles son las cosas positivas de uno, las cosas negativas, en qué momento sirve más uno que otro, y si se está aconsejando su uso actualmente. Y me parece que vale la pena hacer un video para aclarar un poco esas cosas. Siempre que se quiere detectar un virus o diagnosticar un virus, hay como dos formas de hacerlo. La forma número uno es detectar al virus de manera directa y la forma número dos es detectar la respuesta inmune que el cuerpo humano genera contra el virus. En el caso de detectar el virus de manera directa o alguna parte de él, está la famosa PCR, cuyas siglas no son proteína C reactiva, como escuché varias veces en algún medio escrito y en alguna entrevista que vi, sino que quiere decir Polymerase Chain Reaction, que quiere decir reacción en cadena en la polimerasa, que es una reacción que se hace in vitro con unas enzimas que lo que hace básicamente es replicar una hebra de ADN muchas veces y se va midiendo cómo cómo va aumentando la cantidad de ese ADN en particular. Lo que tiene este virus es que es un virus cuyo genoma es un genoma que es un ARN de simple cadena. Al ser un ARN de simple cadena hay que hacer una reacción in vitro antes para transformarlo de ARN a ADN que se llama transcripción reversa para después poder hacer la PCR. Por eso se dice que este sistema de diagnóstico es una RT-PCR y lo que hace esto es detectar el genoma del virus de manera directa, a partir de las muestras que después vamos a ver de dónde se toman y demás. Después, por otro lado, tenemos el test serológico o test de anticuerpos o test rápido también algunos le dicen, que es el que busca los anticuerpos que genera el cuerpo humano contra el virus. Los anticuerpos, como sabrán, son un tipo de molécula que secretan algunas células del cuerpo humano para pelear contra infecciones por distintos patógenos, entre otras cosas. Y estas moléculas tienen la particularidad que son súper específicas. Se unen a una estructura particular de un dado patógeno, por ejemplo, y solamente se van a unir a eso. Entonces, uno puede aprovechar eso para ver si la persona presenta anticuerpos que se unen de manera específica contra este virus o alguna parte de este virus, y así identificar las personas que estuvieron expuestas al virus o no. Bien, RT-PCR, veamos un poco más en detalle cómo sería. Lo primero que hace es tomar la muestra de la persona. La muestra de la persona va a ser tomada o de nariz o de garganta, con el famoso hisopado. Después, a partir de esa muestra lo que se va a hacer es una extracción de ARN con una serie de pasos, tratamiento con detergentes y demás, para terminar extrayendo el ARN simple cadena que dije que era el genoma de este virus, y después se va a hacer un paso de transcripción reversa para transformarlo a ADN y se va a terminar haciendo la PCR, en este caso real time, que es que se va midiendo la amplificación o la duplicación de esa hebra de ADN en particular a lo largo del tiempo. Y si se amplifica, quiere decir que el genoma del virus estaba presente y esa persona presenta carga viral y es positiva para SARS, para COVID-19. Y si no amplifica nada la PCR, quiere decir que la persona no tiene virus en las muestras de nariz y garganta, entonces es negativa para COVID-19. Después, por otro lado, tenemos los ensayos serológicos de anticuerpos o rápidos, que lo que hacen es, a partir de una muestra de sangre, hacer un ensayo con un pequeño dispositivo que se parece mucho a un test de embarazo, en el cual se pone una gota de sangre y por capilaridad la sangre va a empezar a fluir por esa membrana nitrocelulosa y va a reaccionar con distintas partes de la membrana que están preparadas específicamente. Y según cuántas líneas aparezcan en la membrana, uno va a poder saber si la persona tiene o no anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y de esa manera determinar si la persona estuvo infectada en algún momento. Ahora vemos un poco más en detalle cómo está organizada esta tira reactiva, porque tiene distintas partes que tienen cada una su función y que permiten que se pueda obtener el resultado final. Recordemos que la organización, como lo estamos viendo esto, es que en la parte izquierda, donde estaría ubicado este agujerito, es donde se pone la gota de sangre y después por capilaridad va a fluir el líquido hacia la derecha
en la tira esta, que suele ser una membrana intracelulosa, puede ser otro material, y si aparecen 2 rayas vamos a saber que la persona es positiva, que tiene anticuerpos contra COVID-19, contra SARS-CoV-2, COVID-19 es el nombre de la enfermedad, y si aparece solo una raya, eso indica que la persona es negativa y no posee los anticuerpos contra el virus. Entonces, esta parte que está coloreada de color rojo, lo que va a haber es un anticuerpo que se va a unir a anticuerpos humanos y que tiene asociada una nanopartícula de oro que es de color rojo. Donde aparezca este anticuerpo es donde vos vas a ver las rayitas coloreadas en el test de diagnóstico. Después tenemos la test line. En la test line lo que se va a colocar es una proteína del virus. Por lo que vi, la mayoría de los diagnósticos apuntan a utilizar la proteína S del virus o una porción de ella. Usualmente lo que ellos llaman RBD o la región de unión al receptor viral de la célula humana, en la célula humana. Y después tenemos la control line, que es donde se va a poner un anticuerpo que se une de manera muy específica a este otro anticuerpo. Entonces, ahora veamos a nivel molecular qué es lo que ocurre cuando alguien es positivo o alguien es negativo. Como dijimos, en el caso de que tengamos un positivo, se van a ver en el dispositivo 2 rayas o 2 líneas que van a indicar que la persona tiene anticuerpos contra el virus y que es positivo para el virus o que al menos lo tuvo en algún momento. Entonces veamos molecularmente qué es lo que ocurre para que nosotros veamos eso en el dispositivo de las 2 líneas. Lo que va a pasar es que uno va a poner la muestra de sangre en ese agujerito que mostré antes y el líquido va a empezar a fluir hacia la derecha. Cuando pase por la región donde está el anticuerpo marcado, o el anticuerpo de marcación vamos a llamarlo, que era este anticuerpo se va a unir a muchos anticuerpos que presenta el humano, sean específicos por el virus o no. Este anticuerpo se va a unir a todos los anticuerpos humanos de un tipo, usualmente IgG, y si hay IgG presente en la muestra de sangre, que hay en toda la muestra de sangre, ese anticuerpo se va a unir a todas esas IgG. Y esto va a seguir fluyendo hacia la derecha hasta llegar a la test line. En la test line lo que había era la proteína del virus o una porción de la proteína del virus. Y si la persona es positiva, tiene anticuerpos contra las proteínas del virus. Entonces, como tiene anticuerpos contra la proteína del virus, ese anticuerpo que estaba en la persona y al que se le unió el anticuerpo marcado, se va a unir a la proteína del virus y esta marcación con oro coloidal va a quedar en esta primera línea en la test line. Después, lo que va a ocurrir, y los anticuerpos que no son específicos por la proteína del virus y que tengan pegado este anticuerpo marcado, van a seguir de largo. Se van hacia la derecha y no los vas a ver en ninguna de las líneas. Y después la segunda línea, que era la control line, siempre la vas a ver positiva y es por eso que en un caso negativo vas a ver solo una línea, es esta línea, la del control line, en donde el anticuerpo marcado siempre se termina pegando a este anticuerpo específico. O sea, este anticuerpo azul es específico por ese anticuerpo marcado que originalmente estaba acá. Entonces, cada vez que este anticuerpo fluye hacia la derecha, los que no se hayan pegado a ningún anticuerpo presente en la sangre van a terminar acá, uniéndose a este anticuerpo azul. Y por eso es esta línea de acá. Después, en el caso negativo, vas a ver una sola línea, que era la que te dije, y como no había en la sangre ningún anticuerpo que se pudiera unir a la proteína del virus, no va a haber ninguno de estos anticuerpos marcados en esta zona y por eso no vas a ver ninguna línea. Ahora ya vimos un poco de qué se trataban estos tests a nivel molecular, vemos cuáles son las características de cada uno, las ventajas y desventajas, y en qué momento se habría que usar uno u otro. En el caso de la PCR, que detecta el genoma del virus, solo sirve para detectar el virus en la etapa aguda de la enfermedad, es decir que si una persona ya se curó, yo le hago el test de PCR y va a dar negativo. Y yo no tengo manera de saber con el test de PCR si esa persona estuvo infectada o no. Después, la PCR en principio puede detectar casos presintomáticos. ¿Por qué? Porque las personas, aunque no tengan síntomas, si están cursando la infección por SARS-CoV-2, van a tener virus en su cuerpo y entonces puede ser detectado por la PCR. Lo que puede pasar, y que he escuchado en algunos casos,
es que la persona empieza a presentar síntomas, pero todavía tengo una cantidad de virus relativamente baja y entonces aún con la PCR no los puedas detectar. Eso puede ocurrir, pero no sería en todos los casos, digamos. Y por eso pongo esta aclaración entre paréntesis de o no, porque puede detectar presintomáticos o no, porque si ese presintomático todavía tiene una carga viral muy baja, entonces quizás la PCR no lo pueda detectar. Pero si tiene una cantidad viral relativamente alta, aunque no tenga síntomas, la PCR es capaz de identificar a esa persona. La PCR también es un sistema de diagnóstico que es muy sensible. Lo que hace es, como dije, amplificar hebras de ADN de manera exponencial. Y entonces es el mismo tipo de amplificación o de reproducción que tiene el virus. Entonces, a partir de una cantidad muy chica de ADN puede llegar a una cantidad de ADN total muy alta. Entonces, es un sistema de diagnóstico muy sensible y que puede identificar el virus hasta en pequeñas cantidades. Otra característica que tiene es que es un ensayo que demora horas, porque viste que te había mostrado antes de que uno tiene que tomar la muestra, después de tomar la muestra tiene que extraer el ARN, después de extraer el ARN hace una transcripción reversa y después la transcripción reversa recién ahí hace la PCR. Entonces todo ese proceso demora en hacerse varias horas. Y otro problema que no lo escuché nombrar en muchos lados, pero que me parece que es un problema también importante, y es que la garganta y la nariz son superficies bastante amplias y es imposible que uno con un hisopo pueda muestrear toda la superficie de la nariz o la garganta. ¿Eso qué hace? Que quizás una persona tenga carga viral, pero justo se pasó el hisopo por las zonas o las superficies donde las células no estaban infectadas todavía, entonces esa muestra termina dando negativa. Entonces este es también un problema de usar este tipo de técnica. Y el uso estratégico es la determinación de los casos activos. Como dije antes, la PCR solamente puede diagnosticar a las personas que estén con el virus en este momento. O sea, solamente va a identificar a los positivos que tengan el virus en este momento, pero no puede identificar a positivos que ya se hayan curado. Entonces, el uso de esta técnica es para determinar a las personas que están infectadas ahora. Si una persona estuvo infectada, la PCR no me va a servir para detectarlo. Y eso hace que también como hay una variabilidad muy grande en la severidad de la enfermedad, quizás hay personas que pasaron por la enfermedad pero tuvieron síntomas muy leves, entonces no fueron a la clínica, no llamaron al hospital, entonces no fueron diagnosticadas en su momento por PCR. Y por este tipo de técnica va a ser imposible determinar si esa persona fue infectada o no. Lo que te termina impactando mucho en el porcentaje de mortalidad, porque el número de infectados totales es seguro más grande que el número de infectados confirmados. Y eso no puedes determinarlo, no puedes determinar el número real que estuvo infectado en algún momento por esta técnica. Después, veamos las características del diagnóstico serológico o de anticuerpos o test rápido que nombré acá. ¿En qué momento empezarían a aparecer los anticuerpos contra el virus en los infectados? Esto es una estimación de lo que suele ocurrir en la mayoría de las infecciones, y hay un trabajo que leí mostraba que muestras de 4 o 5 días ya mostraban presencia de anticuerpos, no el pico de anticuerpos máximo, pero había algunos anticuerpos, entonces esto podría ser un poco menor, puede ser algunos días menos también, pero va a rondar estos periodos de tiempo. Y es que alrededor del día, entre el día 7 y el día 21 es donde van a aparecer los anticuerpos que van a poder ser detectados por este tipo de técnica. Entonces, no te sirve mucho este tipo de diagnósticos para diagnosticar los casos activos. Es decir, si una persona tiene coronavirus hoy, pero si su infección ocurrió hace menos de 4 días, 5 días, probablemente no presenta anticuerpos en la sangre, entonces este tipo de test no te va a servir para diagnosticar a esa persona. Pero para lo que sí te va a servir esto es para detectar a las personas que fueron infectadas en algún momento y no se las diagnosticó. Entonces con eso podías determinar realmente el número total de infectados, y de esa manera podríamos solucionar el tema de que tenemos la estadística sesgada en el porcentaje de mortalidad.
que es seguro algo más bajo a lo que estamos viendo, pero no sabemos si es 10 veces más bajo o un 30% más bajo, porque eso cambia según el número total de infectados que hubo realmente, que como dije antes, quizás personas que pasaron con los síntomas muy leves no se los diagnosticó, y entonces la única forma que habría de determinar si esa persona tuvo o no COVID-19 es con este tipo de test que busca los anticuerpos de la persona contra el virus. El tema es que acá puse entre comillas ese podría, porque no estamos seguros que el 100% de las personas infectadas presenten anticuerpos contra el virus en altas cantidades como para poder ser detectadas un tiempo después, y tampoco sabemos por cuánto tiempo las personas van a presentar anticuerpos en cantidades suficientes para ser detectadas. Lo más probable es que sí, que el 99.99999% de los que alguna vez fueron infectados tengan anticuerpos en sangre, pero bueno, son cosas, todas preguntas a responder que todavía no han sido respondidas de manera definitoria por la ciencia a nivel mundial, no es un problema de Argentina. Otra característica que tienen estos tipos de tests es que al ser un modelo de tira reactiva no son tan sensibles como la PCR. Además, no solo por ser tira reactiva, sino por ser un test de anticuerpo, no son tan sensibles como la PCR, porque acá vos estás buscando una molécula presente en la sangre sin hacer una amplificación previa. En la PCR vos estás amplificando tremendamente, exponencialmente, el ADN que, que generaste a partir de la transcripción reversa sobre el ARN del virus. Entonces es como que tenés una cantidad mucho mayor aunque partas de una cantidad muy pequeña. Entonces la sensibilidad de este tipo de test es menor. Otra característica que tiene es que tarda 30 minutos, en este caso el test rápido, donde se pone una gota de sangre acá y se espera que ocurra la reacción y se mira a ojo desnudo y ya está. Eso tiene a favor de que es mucho más fácil de interpretar y mucho más rápido de hacer. Con lo cual se podría hacer un gran número de estos tests, si funcionan bien, en poco tiempo. Y otra ventaja que yo le veo es el tema del muestreo. Acá vos estás tomando una muestra de sangre que es muchísimo más homogénea que el tema de la superficie de la garganta o de la nariz, en donde vas a tener parches en la garganta y la nariz de células que están infectadas en un caso positivo, y vas a tener zonas en donde no están infectadas. Entonces, si vos justo no pasaste el hisopo por la zona infectada, no lo vas a poder detectar después en la PCR. Con la sangre no tenés ese problema porque es un medio líquido, es un fluido. Entonces, las moléculas están distribuidas homogéneamente a lo largo de todo de la sangre. Entonces, si hay anticuerpos presentes contra el virus, van a estar distribuidos por todo ese medio líquido. Y cuando tomes una muestra, va a ser una muestra representativa. Y si en algún lado hay esos anticuerpos, los vas a encontrar. Y el uso estratégico de este tipo de test es que permitiría determinar el número total de personas que pasaron por la enfermedad, aunque hayan sido casos asintomáticos o casos muy leves que no hayan sido diagnosticados en su momento. Por esto que dije de que si la persona genera anticuerpos, esos anticuerpos van a permanecer por más de que se haya eliminado el virus. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si todas las personas van a generar anticuerpos en cantidades suficientes para ser detectadas, pero la teoría indicaría que eso debería pasar, de que las personas deberían generar anticuerpos contra el virus en cantidades suficientes para ser detectadas, y que el anticuerpo debería durar en sangre por lo menos meses. Pero bueno, como pasa absolutamente en todos los ámbitos académicos, todo eso es teoría, son las características teóricas de estos test de diagnósticos, pero en la realidad todo siempre es más complejo. Y son un poco estas preguntas que yo planteaba antes, y es, ¿hay realmente producción de anticuerpos contra el virus en todos los pacientes? Y como decía, en principio la teoría indicaría que sí, y hay algunos trabajos que se dedicaron a hacer la comparación con este tipo de test de anticuerpos entre personas que estuvieron infectadas y personas que estuvieron infectadas por otro virus o que no fueron infectadas por ningún virus, encontraron diferencias en la cantidad de anticuerpos contra la proteína S, por ejemplo. Entonces, en principio podríamos decir que sí hay seroconversión en los pacientes, pero ese tipo de estudios era con
un número relativamente reducido de pacientes, en uno 4, en el otro 270. Entonces, para dar una respuesta totalmente definitiva deberíamos ver estudios con miles y miles de personas donde se les haya hecho este testeo para asegurarlo realmente. Y bueno, y súper relacionado con esto está de que si las personas que fueron infectadas por este virus tienen anticuerpos en cantidad suficientes como para que sean la diferencia respecto a los no infectados sea estadísticamente significativa. En principio, diríamos que sí, porque uno de los trabajos que leí sobre este tema era este que contaba de que agarraron muestras de 4 pacientes positivos y las compararon en estos test de anticuerpos contra un montón de muestras negativos para COVID-19, pero que tuvieron otros virus para comparar también a ver si había si estos anticuerpos podían unirse también a virus distintos, lo que hubiera complejizado muchísimo más el tema, porque si en ese caso, si vos tuvieras un positivo para este tipo de test, no sabrías si tiene SARS-CoV-2 o si tiene el otro virus al que también se le unen los anticuerpos, pero por suerte eso no ocurrió, ni siquiera con SARS, que es otro coronavirus muy relacionado a este, así que en principio diríamos que estos test de anticuerpos son muy específicos por este virus en particular y que los anticuerpos contra este virus se presentan en cantidades suficientes para diferenciarlos de manera estadísticamente significativa respecto a las personas que no sufrieron infección con este virus. Obvio que, como es el mismo trabajo que nombré antes, un trabajo que testeó a un número muy bajo de positivos, 4 eran, entonces para poder dar una respuesta definitiva y dar un sí rotundo, deberían testearse a miles de personas, o sea, hacer una comparación entre un grupo de personas que no tuvieron COVID-19 versus otro grupo de personas que sí tuvieron COVID-19, hacer ese análisis y que esos dos grupos sean de miles de personas por lo menos. Y de esa manera sí podríamos dar un sí rotundo, pero como ese no es el caso, es un en principio sí. Y además de todo este problema de si las personas infectadas generan anticuerpos contra el virus y es en cantidades suficientes, si no reconocen a otros virus, tenés una capa extra de complejidad o de problemas, y es si estos sistemas diagnósticos tienen la sensibilidad y especificidad diagnóstica adecuada para que nos esclarezcan más de los que nos confunden. Porque si vos tenés un sistema diagnóstico, sí, que tarda 30 minutos, te puede detectar las personas que estuvieron infectadas en su momento, pero de cada 10 que te da positivo, solo 3 realmente tuvieron la enfermedad, es un test que no te sirve para nada. Entonces, estos dos parámetros, la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, son los que te, te dicen un poco esa característica del test, donde la sensibilidad diagnóstica es el porcentaje de verdaderos positivos que da tu test. Es decir, que si vos tenés una sensibilidad diagnóstica de 0,99, quiere decir que si vos testeás 100 muestras de 100 personas que son positivos para COVID-19, con este test 99 van a dar positiva. Quiere decir que el test es muy bueno. Y después la especificidad diagnóstica lo que es de, por ejemplo, 0,99 también, lo que quiere decir que si vos testeás 100 muestras negativas, 99 con este sistema te van a dar negativas realmente. Entonces, lo que te marca es un poco el número de falsos positivos y falsos negativos que vas a tener con este test. Y acá hubo bastantes problemas y hay muchas discusiones todavía a nivel mundial, en donde, por ejemplo, la OMS todavía recomienda la no utilización de este tipo de test de anticuerpos rápidos en formato tira reactiva, porque la mayoría de ellas presentan una sensibilidad y especificidad diagnóstica relativamente baja y bastante más baja respecto a la PCR. Entonces, la OMS todavía no recomienda su uso. Esto no quiere decir que eso no vaya a cambiar a lo largo del tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, los fabricantes de este tipo de test y desarrolladores de este tipo de test van a probar más cosas y van a mejorarlos y eventualmente los vamos a terminar usando seguro. Y a lo largo del tiempo no me refiero a de acá a 6 meses, sino que probablemente en semanas o mes o pocos meses este tipo de test ya esté puesto a punto para que tenga una sensibilidad y especificidad suficiente para que pasen el mínimo necesario para poder ser utilizados y que realmente sirvan. Porque tampoco no,
esto es discutible, es mi propia opinión respecto al tema, pero no necesitas una sensibilidad especificidad del 99% para que estos tests sirvan de algo. Porque por más que vos tengas 90% de sensibilidad y especificidad, te está dando una información importante, sobre la cual 9 de cada 10 veces esa información es correcta. Y me parece que estamos mejor con eso que sin nada. Lo ideal sería que nos dé que 99 de cada 100 veces nos dé la información correcta, pero que nos la dé 9 de cada 10 veces para mí es muy alto y sería suficiente para lo que este test busca, que es en realidad determinar el número de positivos totales reales y de esa manera que podamos saber realmente cuál es el porcentaje de mortalidad del virus. Además, lo que se plantea también un poco es que si vos sos, esto tiene que ser probado, hasta ahora es una hipótesis nada más, pero si vos tenés anticuerpos contra el virus y sos positivo, quiere decir que ya fuiste infectado. Y se demuestra que las personas que fueron infectadas tienen anticuerpos que neutralizan el virus y ya son inmunes. Este test serviría, por ejemplo, para hacérselo, no sé, a trabajadores de la salud y que ya no tengan que sigan teniendo los cuidados, obviamente, pero es como que ya se sacan un peso de encima, por ejemplo. O si vos tenés a personas que dan positivos tienen anticuerpos contra el virus y sabemos que esos anticuerpos neutralizan el virus, vos ya podrías marcar a esas personas y dejar que vayan a trabajar, por ejemplo. Pues sabés que no se van a infectar y que no van a contagiar a otros porque apenas les entre el virus en el cuerpo, su cuerpo va a reaccionar con esos anticuerpos y lo va a eliminar rápidamente. Bueno, gracias por ver el video de hoy y nos vemos en el próximo video.